Hola, amigas y amigos de Epicentro. Hoy vamos a hablar sobre la manera como están viviendo los peruanos y los latinoamericanos la democracia, su relación con las instituciones, la confianza en la forma de gobierno que tenemos, la manera como se relacionan con las autoridades, con las instituciones y con el ejercicio del poder directo, del poder ciudadano y del poder a través de la representación. Y lo vamos a hacer porque se ha presentado el informe del Barómetro de las Américas y concretamente el informe en lo que tiene que ver con Perú lo ha presentado el Instituto de Estudios Peruanos y por eso mi invitada de hoy es la señora Patricia Zárate, que es directora, investigadora principal y jefa del área de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, IEP. Patricia, gracias por estar hoy en Epicentro. No, gracias a ti por la invitación. Bueno, empecemos por un tema que a mí me llamó muchísimo la atención. Todos son inquietantes en estos resultados, muchos de ellos son inquietantes, pero uno particularmente sobre la posición de Perú, de los ciudadanos peruanos frente a la democracia, frente a la confianza en que la democracia es la mejor forma de gobierno posible. ¿Qué le dicen esos resultados? Bueno, en términos generales, empiezo con una de las ventajas que tiene el Barómetro de las Américas, es que mide la percepción de la ciudadanía desde hace varios años. Cada 2 años hace una medición y nos permite compararnos a lo largo del tiempo y también con otros países del continente. Y lo que encontramos es que a lo largo del tiempo, el apoyo a la democracia como régimen de gobierno, es decir, diciendo, no es el régimen perfecto, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno. Esa es la pregunta, digamos, de fondo, ¿no? Sabemos eso, ¿no? Quizá no sea la mejor forma, pero es la mejor forma de gobierno conocida y además demostrada con evidencia, ¿no? Entonces, en ese aspecto, Perú siempre ha estado por debajo del promedio de América Latina, siempre, lo cual siempre ha sido preocupante también. Entonces, si bien no hemos variado con respecto a la medición del año 2019, porque la encuesta fue hecha en 2019, la previa ahora, estamos en el mismo nivel prácticamente, sí estamos por debajo porque ya en el continente se está recuperando ese apoyo a la democracia, pero en nuestro caso no pasa nada. Entonces, eso creo que es evidente y además esa baja que ha habido se hace más evidente desde el año 2017, en que hicimos la encuesta anterior, ¿no? Entonces, de ahí empieza a caer de manera más pronunciada, digamos. Sí, entonces, el gráfico es así. El país en donde creen mayoritariamente, el 80% cree que la mejor forma de gobierno es la democracia, es Uruguay. Y de ahí empieza a bajar. Y el último es Haití, el penúltimo es Honduras, un país con unos índices de violencia altísimos y con una poca tradición democrática. Y el antepenúltimo es Perú con 50%. Es decir, 1 de cada 2 peruanos cree que la democracia no es el mejor camino. Y si esto además lo combinamos con otra respuesta que hay aquí más adelante, que también a mí me parece muy preocupante, que es el tema de cuánto toleraría un golpe militar en casos de corrupción generalizada. En este punto, Perú es el primer país, es el país en donde el 52% de los ciudadanos considera que un golpe militar no es tan detestable si es que hay mucha corrupción. ¿Qué opina usted de eso? Sí, en ese aspecto también, si bien prácticamente los golpes militares ya no existen en nuestro continente, esa recurrencia a los gobiernos dictatoriales, a los gobiernos de fuerzas armadas, a esa mano dura, creo que hace pensar a la ciudadanía que como que en esos regímenes no hubiera habido, porque los hemos tenido, casi todos nuestros países han pasado por esto, que en esos regímenes autoritarios no ha habido corrupción.
pero lo que no ha habido es transparencia. No, o sea, luego se ha sabido todo el tema de corrupción que ha habido en esos gobiernos, pero durante esos gobiernos parecía que todo iba bien, porque obviamente a la prensa no le dejaban hacer su papel, porque no había forma de fiscalización, en fin, con una serie de elementos que toda democracia tiene. Uno de esos elementos es la transparencia, ¿no? El control de los poderes. Eso no existe en un régimen dictatorial. Y entonces hay como esa imagen de que ese régimen no cae en esas cosas, pero no es así. Y lamentablemente creo que nos falta mucho de educación en cultura política, de conocer más, de saber un poco más de estos temas para no dejarnos engatusar por estas ideas, ¿no? Y eso creo que está muy presente en la ciudadanía, lamentablemente. Y una cosa que también usted que es experta en asuntos de opinión pública, le quiero preguntar cómo se combina. Es, por un lado, el 50% cree que no es el mejor método de gobierno la democracia, pero solo el 21% está conforme con la democracia. Es el penúltimo país, solo nos gana Haití en la inconformidad con la democracia. Y bueno, ya sabemos que Haití es un estado fallido. Pero ¿cómo se combina que el 50% cree bueno, que sí, que la democracia es lo mejor, pero el 80% está inconforme con la democracia? Claro, una cosa es como régimen ideal, ¿no? Digamos, un apoyo más a la idea de la democracia como una forma de gobierno, y otro es cómo funciona en la práctica, ¿no? Cómo realmente la vemos. Y ahí hay dos temas importantes, porque el pico de satisfacción con la democracia en Perú fue en el año 2012, a los 7 meses del gobierno de Humala, que fue un gobierno elegido por la mayoría. Entonces, un gobierno no fue el mal menor en ese momento, ¿no? No fue, para muchas de las personas no lo fue. Por lo menos tuvo una distancia mayor frente a la candidata derrotada que en las siguientes 2 elecciones. Exacto, tuvo una distancia mayor, ganó y tuvo mucha adhesión, no solo de Lima, ¿no? Porque Lima obviamente siempre concentra una gran parte de la población, sino de todo el país. O sea, no olvidemos que en Condorcanqui, por decirte una provincia más alejada en Amazonas, más del 90% votó por Humala, ¿no? En la primera vuelta. Entonces, creo que hubo mucha esperanza, como con este gobierno también, hubo mucha esperanza y todavía hubo mucha satisfacción. Ese año también recuerdo que todos los indicadores de Perú subieron, porque la gente estaba contenta con el presidente. Fue el año donde hubo mucha mayor aprobación del presidente. O sea, ese año del barómetro para Perú fue el año en que todos los indicadores, todos subieron, todos, no solamente la satisfacción con la democracia, sino en general todos los indicadores que siempre estaban bajos. Pero desde ahí empieza la caída. Y yo creo que tiene que ver en parte, y la caída es mucho más pronunciada entre la ronda anterior y esta. Entonces, ahí creo que tiene que ver mucho también el tema de la crisis política, porque finalmente todo esto, toda la crisis, los cambios, en fin, todo se ha dado bajo un régimen democrático. Entonces, finalmente la democracia como que no estuviera respondiendo, y tampoco creo que la gente no siente que responde tampoco en el tema económico, cosa que no debe responder la democracia, ¿no? La democracia sienta las bases para que un gobierno gestione bien, pero la democracia por sí misma no puede encargarse de mejorar la vida de la gente. Pero creo que la ciudadanía espera eso. Entonces creo que se combinan una serie de cosas, la pandemia, en fin, y ha ocasionado esta baja que es dramática, ¿no? Sí, pero justo en esa línea de la economía también hay una pregunta que es inquietante, y es, bueno, ¿usted estaría dispuesto relativamente, más o menos es lo que uno interpreta, a canjear un poco de libertad a cambio de que le garanticen servicios y digamos una situación económica, ingresos y servicios básicos? Y la gente en Perú dice, bueno, sí, o sea, el 56% de las personas estarían dispuestas a un sistema que garantice ingresos básicos, aunque no haya elecciones. Pero por otro lado, cuando les preguntan, bueno, y que no haya libertad de expresión, no, ahí sí no. Ahí sí solo el 21% estaría de acuerdo. ¿Qué dice ese dato para usted? Bueno, que si estuviéramos o sea, el modelo chino funcionaría a medias, digamos, ¿no? O sea, no tienen elecciones,
pero tampoco tienen libertad de expresión. Y yo creo que la gente valora, o sea, hay dos cosas ahí. Un tema que está ligado con lo que es la democracia representativa, que se puede ligar además con la confianza en el Congreso y los partidos políticos, porque esa triada, ¿no? de la democracia representativa, creo que está en crisis. Entonces ahí te dicen, bueno, estamos tan mal y estamos tan mal con cada gobierno que elegimos y cambian tanto, en fin, no cumplen lo que prometen, una serie de críticas que puede haber. Entonces, finalmente, si nada mejora con las elecciones, porque hemos tenido muchas más elecciones que en otros contextos, muchas más continuas, digamos, por las crisis que ha habido, entonces mejor me quedo con mis ingresos básicos. Pero si me quitan la palabra, si me quitan mi derecho a la protesta, a decir lo que pienso, ahí no. Yo puedo ceder en el voto, pero no en mi expresión directa. Entonces, yo creo que acá es la libertad de expresión. Entonces, yo creo que acá está un poquito también visto el tema de lo que es democracia representativa y la valoración que también hay de la democracia directa, ¿no? A propósito de la democracia, de la posibilidad que tenemos de tomar decisiones, de escoger, pues también hay unos datos interesantes en términos de las elecciones, ¿no? Hay unos datos que llaman mucho la atención, como por ejemplo los resultados acerca de la pregunta si cree que los votos se cuentan correctamente. Exacto. Preguntamos 3 aspectos y los hemos preguntado en el año 2020 también, y los resultados eran similares. En el año 2020, la APOP hizo una ronda de encuestas en 3 países, que la llamamos Off the Cycle, fuera del ciclo del barómetro, justamente como un ensayo para lo que se venía, que era el barómetro. La APOP, en realidad, yo estoy haciendo Publicherry, pero de verdad, yo que hago encuestas de opinión, que veo temas de estadística, es una de las mejores encuestas que existe, de verdad. La calidad es excelente. O sea, uno puede confiar realmente en sus datos. Hay muchos controles de calidad. Entonces, hicimos esta prueba y salió de manera muy similar a lo que hemos encontrado ahora. O sea, antes de las elecciones de abril, ya la gente pensaba que los votos no se contaban correctamente. O sea, 33%. 33% es la confianza en las elecciones. Solo confían, claro. O sea, 66% cree que no se cuentan correctamente. Sí, no se cuentan correctamente, o sea, siempre se cuenta correctamente o confianza total en lo que hace la OMPE, por ejemplo, es 27%. Confianza total. Y 59% algunas veces. Los ricos compran las elecciones es 43%. Sí, o sea, que el poder, o sea, igual, no estamos tan mal como Paraguay, donde 64% cree que los ricos siempre compran las elecciones, pero no estamos al nivel de Uruguay, que Uruguay para nosotros es como nuestro outlier, ¿no? Siempre sí, está... es una isla. Sí, es una isla democrática. Es una isla democrática. Y también el voto se supone que es secreto, pero solo 21% dice que nunca los políticos pueden saber por quién vota cada uno. Imagínate qué hubiera pasado si se hubiera abierto, como pidió un partido político, el tema de por quién las cédulas, ¿no? Si hubiera sido un escándalo, realmente. Claro, y entonces caen en terreno propicio. Y todo esto nos lleva a un asunto más filosófico, si se quiere, y es el tema de la confianza. No confiamos en los demás, no confiamos en los vecinos, no confiamos en los políticos, no confiamos en las instituciones. Y esos datos son muy impresionantes. Por ejemplo, hay uno que es el de la mayoría de los políticos son corruptos. Es como, bueno, todos me van a robar. O sea, ya tenemos la idea de que o todos o casi más de la mitad de los políticos son corruptos. En Perú es, es que son muchos datos, ¿no? Pero en Perú sí. Es el número 1 que cree, el 88% cree que más de la mitad o todos los políticos son corruptos. Sí, es muy grave. Entonces aquí se lo pregunto más como analista hacia adelante. ¿Es posible encontrar acuerdos cuando hay tanta desconfianza en los políticos y pensar que, pues, digamos, la política se hace con políticos? Es bien complicado el escenario. Yo no soy politóloga, o sea, básicamente trabajo con opinión pública, ¿no? Pero yo creo que a
arrastramos todo un problema de confianza interpersonal también. Siempre estamos en los lugares más bajos con Haití y con Brasil. Esta vez estamos en el último lugar de confianza interpersonal. Y creo que la democracia justamente se construye desde ahí, ¿no? Desde confiar en los otros, como decías, confiar en los vecinos. La asociatividad en positivo viene de la confianza. La asociatividad en negativo viene que participo para que el otro no haga lo que quiere. Eso está bien. Hay gente que participa de una manera fiscalizadora, por decirlo de una manera, ¿no? Pero creo que yo tengo un sentimiento un poco pesimista, porque por más reforma política que se haga, que se han hecho además, alrededor justamente de una figura tan defenestrada como son los partidos, no sé si va a lograr una mejora. Porque todos dicen, ya, bueno, que hay elecciones, pero primero una reforma política. Claro, pero... ¿La reforma política realmente va a ayudar? Sí, además, ¿cuánto se va a demorar la transformación y la aplicación de una reforma política en medio de esta crisis tan complicada? Y además no la van a aceptar. El Congreso no va a poder, no, o sea, el Congreso no quiere ninguna reforma en positivo que les quite sus pequeños poderes. Entonces, va a ser bien complicado realmente el escenario que nos espera a futuro, ¿no? Sí. Y encima metidos en un tema de crisis económica tan fuerte, ¿no? Claro, de todos los datos, es terrible decirlo, pero de todos los datos, cuando leo todo este informe, que por cierto, vamos a poner el link para que lo puedan consultar, está en el Instituto de Estudios Peruanos, está todo el informe, es vernos tan cerca de países como Haití. Haití es un país pues con una situación económica, política, socioeconómica atroz, terrible, en donde ha sido asesinado el presidente, y entonces, por ejemplo, preguntan, ¿usted se siente inseguro? Y Haití contesta el 66% sí, y Perú contesta el 59%, y está ahí al lado, ¿no? Es como tan desolador que nos sintamos como si fuéramos Haití, casi. Sí, tienes razón, es muy desolador. En realidad, cada vez que me decía un colega, bueno, no quiero bromear del asunto, pero me decía, cada vez que presentas el barómetro deberías poner un soundtrack de música de terror, me dice, porque las cifras son horribles. Entonces, y suena feo, ¿no? Ser tan pesimista. Sobre todo en un país tan desigual donde hay tantas necesidades y deberíamos apostar por hacer mejor las cosas. Sí. Simplemente eso, tratar de hacer mejor las cosas, nada más. Haciendo eso tan pequeño se puede hacer mucho, pero en fin, eso es, ¿no? Sí, pues la información es poder. Cuando sabemos cuál es nuestra situación, podemos empezar a cambiar, podemos tomar acciones. Vivir con los ojos cerrados y desconocer una realidad no sirve de nada. Por eso es tan importante toda esta información, y por eso, pues nada, le doy las gracias, Patricia, por darnos todos estos detalles, y como les dije, aquí van a encontrar el link y pueden consultar todos los resultados de este barómetro para América y para Perú concretamente. Muchas gracias, Elvira. Y ustedes, nos vemos pronto. Nos vemos.